Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos la más cordial bienvenida a la primera clase del módulo 1, correspondiente al curso internacional sobre ODS y la Agenda 2030, cómo avanzar sin dejar a nadie atrás, con el profesor Manuel Arenilla. Y antes de darle la palabra, quisiera resaltar la participación y agradecerle a todos los alumnos por la participación activa que tuvieron este fin de semana en los diferentes foros disponibles en la plataforma de la escuela del CLAD. Agradecerles por participar con sus comentarios, con el debate que realmente enriquece el curso de formación. Les habíamos asignado una actividad o una tarea que era realizar una lectura basada en el libro Desarrollo y Libertad de Amartya Sen, que como ustedes conocerán, junto con otros colaboradores, Amartya Sen ha sido uno de los impulsores del enfoque de desarrollo con el que actualmente trabaja las Naciones Unidas. No solamente él, sino otros colaboradores como Mahbub ul Haq, como Marta Nussbaum, digamos que han tenido su contribución con lo que es hoy el paradigma o el enfoque de desarrollo con el que trabajan las Naciones Unidas. De ese enfoque, en la actualidad tenemos lo que es el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, con el que actualmente trabajan las Naciones Unidas para de alguna manera ofrecer estimaciones cuantitativas sobre el desarrollo, tratando de medir un poco el desarrollo a través de indicadores como la salud, la educación y también el ingreso Producto Interno Bruto, porque ya como comentábamos en la lectura, que trataba sobre el desarrollo y la libertad, el desarrollo no es solamente una visión basada en estimaciones económicas, sino que ya hoy en día se habla de una multidimensionalidad del desarrollo. Por eso es que la Agenda 2030 incluye 17 dimensiones, por llamarlo así. Pero bueno, para no darle más preámbulo a la actividad de hoy, quisiera dejarlos con ustedes, con el profesor Manuel Arenilla. Disculpen, antes de quisiera recordarles también que quienes no se han unido al grupo de WhatsApp, les hemos dejado un enlace que está en los primeros comentarios del chat. Por favor, ingresar quienes todavía no están en el grupo de WhatsApp, o dejar por escrito acá quienes aún no han podido conectarse. Nosotros le vamos a estar dando el número de la persona del equipo de sistemas del CLAD para que hagan el ingreso. Ahora sí, profesor, disculpe, sin más preámbulo, bueno, quedamos con el profesor Manuel Arenilla. Adelante. Pues muchas gracias, Nelson. Pues bueno, pues gracias por la introducción y también pues me alegro de que efectivamente poco a poco se vaya tomando velocidad de crucero, ¿no? Este fin de semana, en la semana cero, es muy importante que, digamos, que entremos en el partido directamente y que ya con ganas de jugarlo, ¿no? Hoy empezamos también el foro, el primer foro, con 2 preguntas
Ya puse ayer un correo, esta mañana, ya no recuerdo cuándo, puse un nuevo comentario en el foro, pues para animar a la participación y también pues para indicarles que es muy importante que vayan haciendo las pequeñas lecturas para que vayan enfocando el trabajo que hay que entregar este domingo que viene, ¿no? Entonces, estén muy atentos al calendario. El calendario se repite todas las semanas igual, durante las 4 semanas, y no se desenganchen del proceso, porque si no, después cuesta mucho retomarlo y además pues el aprendizaje pues, se hace mucho más complicado. Bueno, esta es la semana primera, y la semana primera vamos a abordar los siguientes aspectos. Bueno, voy a ponerlo en pantalla completa. Es el contexto y los valores de los ODS, la situación de los ODS en Latinoamérica, la posición del CLAD. Esta es una cuestión que introdujimos en la primera edición y que, bueno, me supuso un cierto esfuerzo relativamente sencillo, pues porque ya les comenté que yo había dirigido o coordinado el área de ODS durante los últimos congresos. Por lo tanto, bueno, trataba de recuperar pues, el material que los distintos panelistas habían enviado y hice una síntesis. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, pues que esto se ha ido enriqueciendo a lo largo de los últimos años y ya el último congreso del CLAD en Bogotá pues fue realmente interesante desde el punto de vista de las aportaciones. Y ya verán ustedes cómo ha ido evolucionando y dónde están las preocupaciones de los participantes en el Congreso y, por tanto, también de las distintas administraciones públicas, los distintos estudiosos sobre la cuestión. Ha habido una cierta evolución y, además, bueno, también tiene mucho interés porque, desgraciadamente, durante los últimos años hemos experimentado el impacto de la COVID, ¿no? Eso lo veremos también en la situación de los ODS, un impacto muy fuerte. Y ha supuesto un retraso muy significativo en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, veremos unas muy breves conclusiones. Como ya se ha señalado también el profesor Barreto, bueno, esto se está grabando, con lo cual, bueno, tienen ustedes la posibilidad. Yo también subiré la presentación en PDF, con lo cual, bueno, la van a tener sin mayor problema. Es importante que estén atentos para que después puedan participar y, sobre todo, poner en contexto las lecturas que van a realizar de cara a la actividad de esta semana. Bueno, somos una comunidad de hispanohablante de 543 millones de personas en el mundo. Realmente lo vi el otro día en Twitter y me impactó. Me impactó porque siempre hablamos de 400 millones y realmente somos 543. Yo creo que alguno más, pero bueno, eso significa una cierta comunidad. Pero fíjense, si quitamos a España y quitamos también Guinea Ecuatorial, pues estamos hablando de que casi 500 millones están en América, ¿no? Y 450 millones, un poquito menos, están en Latinoamérica. Por lo tanto, es una comunidad que tiene, como no existe otra igual en el mundo. Y por lo tanto tiene unos referentes comunes culturales y tiene unas enormes posibilidades de cooperación como la que nos brinda, por ejemplo, el CLAD, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos sucede en nuestro día a día? Bueno, esto es una imagen que suelo poner desde este año, de las últimas semanas, y bueno, nosotros estamos muy enfocados en nuestro trabajo diario. Ustedes es un país, en Panamá, en México, en El Salvador, en Argentina. Estamos todos los días en nuestra gestión, en nuestra microgestión, mirando lo pequeño, mirando los procedimientos. Y estamos trabajando en cuestiones como la calidad, o las cuestiones de la evaluación, o las cuestiones de la gestión de los recursos humanos, o de la contratación, o, en fin, cuestiones micro. Estamos todo el día mirando esto. Y de vez en cuando nos hace falta una visión mucho más amplia, una visión, digamos, telescópica, como la que proyecta va a proyectar, porque todavía no está en funcionamiento pleno, el telescopio web que está en el espacio, ¿no? Y que nos permite una visión mucho más profunda, menos distorsionada de las microcuestiones que nos abordan todos los días. Esto lo quería tratar de ponerles a ustedes. ¿Qué es lo que nos encontramos en los últimos años? Bueno, una enorme evolución, ¿no? Y una revolución. Hemos visto la revolución industrial, algunos dicen que ya estamos en la cuarta revolución industrial, poco a poco estamos entrando en ella, la importancia de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería, y después las grandes herramientas y tecnologías de la información, ¿no? Como son la analítica de datos, los sensores inteligentes, la inteligencia artificial, el 5G, que se está desarrollando poco a poco, se ha ralentizado durante la pandemia, pero está en algunos países avanzando muy deprisa y va a suponer una enorme revolución, por ejemplo, para el Internet de las cosas, también blockchain, etcétera, etcétera. Todo esto son grandes transformaciones que se han producido en las últimas década y media, o sea, realmente en muy poco tiempo, ¿no? A la vez nos ha impactado la pandemia. Es un experimento natural, un experimento mundial de todos los países a la vez con el mismo fenómeno y cada país ha respondido de una manera distinta. En este curso, por desgracia, ha coincidido con la pandemia y en estas 3 ediciones
yo ya les comenté el primer día que he ido incorporando una serie de contenidos de lo que cada país había abordado en cuanto a mejorar la gestión respecto a la pandemia, ¿no? Y entonces hay cosas realmente interesantes, las podremos compartir sobre todo en la cuarta semana, que realmente va de esto, de ver qué impacto ha tenido y cómo han abordado las administraciones públicas, porque ha sido una auténtica prueba de fuego. Es una prueba de fuego, ya les digo, un mismo fenómeno en el mundo a la vez. Y las administraciones públicas han respondido de manera distinta, más o menos igual, pero con resultados distintos, dependiendo de múltiples factores. Y esto lo que nos habla es de que no es una cuestión legal, ni es una cuestión normativa, ni es una cuestión exclusivamente presupuestaria, sino que tiene que ver con el estilo relacional, el estilo gubernamental, las interrelaciones que hay entre los distintos niveles de gobierno, el estilo de liderazgo, etcétera, 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 ¿no? Todo esto ha surgido en los últimos años y todavía está sin digerir, todavía está sin incorporar a la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es lo que ha pasado? Y a la vez la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania, la guerra en Ucrania, que está descontrolando en el mundo las cadenas de suministro, los abastecimientos, una limitación muy fuerte de la oferta, problemas desde el punto de vista de abastecimiento de los combustibles. Y yo que estaba en República Dominicana hace muy pocas semanas, como comentaba el ministro de Economía, que aunque es muy lejana la guerra de Ucrania para ustedes, allí en Latinoamérica realmente el impacto es importante a nivel mundial, ¿no? A los europeos mucho más, efectivamente lo estamos sufriendo, tememos un invierno duro a partir de final de año, ¿no? Tenemos un invierno duro desde el punto de vista energético. Pero son fenómenos que están muy localizados, pero tienen efectos globales, de unas dimensiones realmente a veces catastróficas, ¿no? Nos encontramos, por tanto, en tiempos volátiles, inciertos, sería el resumen, complejos, ambiguos, ¿no? Sabemos muy bien qué es, frágiles, no sabemos dónde atenernos, no lineales, en cada sitio es distinto, incomprensibles, y nos generan ansiedad. Y todo ello genera una cultura y una sensación de miedo. El miedo es algo que nos viene dominando más o menos desde la crisis de 2008 a nivel mundial, y cuando ya parece que habíamos salido de ella llega coronavirus, ¿no? Bueno, el miedo da lugar a una serie de fenómenos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista, digamos, del pensamiento. Bueno, en este tiempo que nos ha tocado vivir son tiempos, como he dicho, VUCA o BANI, que generan esta ansiedad, este miedo. Es el siglo de la lucha de identidades, lo trato de resumir. Se han producido recesiones democráticas y recesiones iliberales, y democracias iliberales. Fíjense, hasta hace 4 años, un poco antes de la pandemia, las democracias no paraban de crecer en el mundo, ¿no? Era una tendencia muy importante, además, pero ya se observaban algunas regresiones en el mundo. En los últimos pocos años, desde la pandemia, nos encontramos con recesión democrática clara a nivel mundial y los fenómenos de democracias iliberales se han acendrado, se han acentuado durante la pandemia. ¿Qué es una democracia iliberal? Aquellas que formalmente cumple con los rasgos y las instituciones de las democracias liberales, separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, etcétera, etcétera, pero que desde el punto de vista práctico, en el funcionamiento, realmente el poder ejecutivo y el poder del partido dominante controla y domina todos los poderes, ¿no? No existiendo, por tanto, contrapesos, que es lo propio del sistema liberal, ¿no? La ciudadanía desconfía en todo el mundo de las instituciones de mediación, especialmente el Estado, las iglesias, en fin, los medios de comunicación, y son sustituidos por otros nuevos entes intermediarios, ¿no? Como puede ser pues, las grandes plataformas de redes, o pueden ser las grandes, bueno, pues incluso pues podemos ver durante la pandemia cómo los bulos, las fake news estaban corriendo por las redes a toda velocidad, ¿no? Porque efectivamente cuestionaban las informaciones oficiales que se estaban produciendo desde los despachos oficiales de los gobiernos, ¿no? Se ha generado, por tanto, una crisis de representatividad, de funcionalidad, de capacidad de los estados y de legitimidad, de aceptar la autoridad de los estados y de las administraciones y de sus integrantes, ¿no? Y lo propio de nuestra época es un poder difuso con redes variables de actores. Es decir, nos encontramos en cada área, en cada sector, el sector de la energía, el sector de la farmacia, el sector de los transportes, nos encontramos con múltiples actores, con nodos muy distintos y muy difusos. No es posible, digamos, a la hora de resolver problemas en un país, incluso en una ciudad, necesitamos sentarnos con muchos actores, porque cada grupo de actores tiene relevancia en su materia, en su actuación, ¿no? Cosa que no sucedía hace unas cuantas décadas. Y nos encontramos
con centralizaciones desde el punto de vista del pensamiento, del punto de vista de la economía, del sistema financiero, de la producción ideológica, de la investigación, el desarrollo y la innovación, que están hipercentralizándose en determinados nodos en el mundo, ¿no? Escisiones, por ejemplo, la más importante es la que diferencia entre los sistemas de referencia que tenemos los ciudadanos de los sistemas de referencia que tienen los políticos o los responsables públicos en muchos gobiernos, ¿no? Y la desintermediación, lo que he señalado antes. La administración ha ido perdiendo el ser tercero de confianza, el Estado y las instituciones, y buscamos otros terceros de confianza. Y ahí, en esa sustitución, intervienen mucho las tecnologías y herramientas de la información, asociadas a las redes, por ejemplo, de información, o asociadas también a nuevas tecnologías como Internet de las Cosas o como blockchain, que eluden o pueden eludir, digamos, la participación del poder público. La tecnología nos ha traído precisamente mayor centralización y refuerzo del poder político y económico. Los nodos centrales son muy fuertes, porque la tecnología permite una gran centralización de información y de recursos, ¿no? También sabemos que ningún actor por sí mismo puede alcanzar sus objetivos, ningún gobierno, lo hemos visto durante la pandemia, necesitamos alianzas entre lo público, lo privado, lo social, entre los estados de una misma región, ¿no? Una de las carencias importantes en Latinoamérica ha sido precisamente la debilidad de las alianzas regionales, y eso ha tenido efectos dramáticos en la gestión de la pandemia, ¿no? Por otra parte, las diferencias generacionales, los nacidos después de 1990, pues bueno, son ya no tan jóvenes, ya tienen cerca de más de 30 años algunos de ellos, pero bueno, están en contra de la austeridad y el neoliberalismo, de las medidas de ajustes y recortes. Claro, vivieron una crisis en el 2008 posteriormente, en Latinoamérica hacia el 2014 y en adelante, y después la crisis actual que hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Y esto genera también que no es fácil de admitir determinadas medidas, aunque puedan ser necesarias en algún momento, ¿no? Todo esto obliga a generar un nuevo relato de lo público y una nueva manera de articular la política, muy distinta a la manera en la que teníamos de abordar los principales problemas y los representantes que tenían que solucionarlos, ¿no? Y en esto, pues, llega un cometa. Llegó un cometa en el 2015, que eran los ODS. Nos llegan los ODS y los ODS nos dan una oportunidad tremenda. ¿Qué oportunidad nos dan? Una oportunidad de, como muy bien ha dicho el profesor Barreto, lo que acaba de decir hace un momento, nos permite ver el desarrollo, la evolución de los países, de los estados y de las sociedades de una manera multifuncional, interrelacionada, integral, holística, de una manera compleja. Y también nos da herramientas para ello, lo vamos a ver ahora, ¿no? El arranque de todo ello lo tienen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 10 años antes, donde son menos ambiciosos, no son 17 objetivos, son 8, pero los fundamentales están. Y se tiene éxito, se tuvo un éxito importante. Eran los países en vías de desarrollo, países que estaban en desarrollo, y tuvo un éxito importante en las cuestiones de pobreza, en las cuestiones sanitarias, en las cuestiones educativas, en las cuestiones de igualdad de género, de mejora de la calidad del agua, etcétera, etcétera. La lucha contra las enfermedades, ¿no? O la penetración de Internet. Bien. Pues esto es así, y sin embargo en otros aspectos pues no hemos tenido tanto éxito como los temas medioambientales. Pues fracasamos en Río +20 y después en Kioto, Copenhague, Cancún, París o en Madrid. Bueno, las distintas cumbres que ha habido, pues realmente siempre casi parece que estamos aplazando. De hecho, si uno observa los informes y los reportes que hay respecto a la gestión y a la implementación de los ODS en todos los países del mundo, pues verá que desgraciadamente los ODS que tienen que ver con el medio ambiente pues aparecen en color rojo o naranja, ¿no? Aparecen en una situación crítica todavía, ¿no? Ahí tenemos, no se acuerdan, grandes retos en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una visión global. Actualmente la crisis de la guerra de Ucrania o en Ucrania pues realmente bueno, está cuestionando lo que es la transición energética, por ejemplo, ¿no? Y esto supone retrasos en el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos marcado en estas cumbres, ¿no? Bueno, también la Agenda 2030 se acuerda, efectivamente, en la cumbre del 25 al 27 de septiembre del año 2015 y, bueno, pues realmente lo que supone es el equivalente al nuevo impulso de la humanidad como la creación de las Naciones Unidas, pues muy parecido a la propia creación de las Naciones Unidas, ¿no? Y es un resultado de más de 2 años de un intenso proceso de consultas públicas, de la sociedad civil, otras partes interesadas. Entró en vigor el 1 de enero del 2016 y, como digo, tiene su arranque, su antecesor inmediato en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Implica una declaración, visión, principios y compromisos, por lo tanto estamos hablando de una planificación que puede ser
una primera vez que se hace una planificación de carácter estratégico a nivel global e interrelacionado, 17 objetivos, 169 metas, y un seguimiento y revisión nacional, regional, en el caso de Latinoamérica, en el caso España está en la OCDE, los países también, los latinoamericanos que están en la OCDE, su región es OCDE también, esto es como está dentro de Naciones Unidas, y global a nivel mundial. Hay un seguimiento anual o bianual por organizaciones públicas, organizaciones no gubernamentales. Muchos de esos documentos, o casi todos los documentos principales, son los que tienen que leer esas pequeñas piezas que tienen que leer ustedes, esas pocas páginas, ¿no? Y la implementación que corresponde a la Alianza Global, que es una alianza entre organizaciones privadas, sociales, las propias administraciones públicas y los medios de implementación que tienen que poner estas tres ramas importantes en el mundo, ¿no? La parte social, la parte pública y la parte empresarial. Son 5 principios. La verdad que, bueno, la labor de síntesis de la explicación de los ODS realmente es encomiable, ¿no? Porque, bueno, estas 5 ideas, ¿no? Pues son 5 visiones y principios, ¿no? O 5 principios para una sola visión. Son personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado o alianzas, ¿no? Asociados principalmente a una serie de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos da una idea aparentemente de su sencillez, pero también de su profunda interrelación, como podemos ver en estos momentos, ¿no? Y esta es la interrelación, un modelo holístico, como pueden ver ustedes, que cualquiera de los 17 objetivos están interrelacionados con el resto, con unos más que en otros, ¿no? Pues aquí se puede ver pues el agua limpia, como está interrelacionado con el fin de la pobreza, o con la reducción de las desigualdades, o con la salud y el bienestar, o con la igualdad de género, ¿no? O la educación, con los temas, los ecosistemas terrestres, o con la acción por el clima, o la relación con el trabajo decente y el crecimiento económico. 3 ideas sencillas. Vamos a acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático. Como ven, 3 ideas sencillas. Son sencillas, pero realmente motivantes, motivadoras y a la vez dinamizadoras, ¿no? De la acción pública. ¿Qué gobierno puede estar en contra de cualquiera de estas ideas? No es posible, ¿no? No es posible que se vaya en contra de estas ideas. Bueno, aquí sería una visión, ¿no? ¿Cómo sería el futuro en el año 2030? Esto está tomado de CEPLAN, de Perú, y dice, al año 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial. Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales, ¿no? Para combatir el cambio climático. Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, eso sería el ideal, ¿no? Pero esa es nuestra meta, con empleo digno y en armonía. La sociedad peruana, la sociedad panameña, la sociedad argentina, la sociedad brasileña, la sociedad española, cualquiera de ellas es pacífica, justa e inclusiva. Sobre todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y también el 17 parcialmente, ¿no? Libre del temor y de la violencia, sin corrupción y discriminación y con igualdad de oportunidades. Y se han fortalecido las alianzas, desde el 17 propiamente, para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás, que es el gran lema, digamos, de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y ya les he comentado de la transición energética. Junto a ellas, los ODS nos plantean pues, varias transiciones. La digital y tecnológica, la económica y financiera, la política y de participación o de gestión ciudadana, que realmente son importantes, transición demográfica y social y transición territorial y ecológica. Y, desde luego, el vínculo social que junta a todas ellas y la cuestión medioambiental con el acuerdo inicialmente de París y los distintos acuerdos que, como digo, pues todavía nos queda mucho tramo por recorrer, ¿no? Los ODS, esto sería una afirmación de Naciones Unidas, proporciona una plataforma para armonizar la acción privada y las políticas públicas. Esto significa el establecimiento de asociaciones entre lo público, lo privado y la población responsable y basada en principios. Necesitamos la colaboración de los 3 mundos. Las posiciones, digamos, radicales de que solo lo público puede sacar adelante el bien común, esto no lo hemos visto durante la pandemia. No es posible desechar, y casi es suicida, desechar los recursos y las capacidades existentes en el conjunto de la sociedad. Hoy por hoy, ni a futuro, algo de que nos hemos dado cuenta en los últimos casi 15 años, es que el Estado por sí solo no puede alcanzar los grandes retos de la sociedad y de la humanidad, tanto en la Agenda 2030 como en casos concretos, como hemos visto durante la pandemia. Y miren, la Agenda 2030 parece que ha surgido de repente, o que ha surgido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue una ocurrencia, ¿no? Pues miren, esto es una labor de construcción desde los últimos más de 70 años, por parte de Naciones Unidas, ¿no? Aquí pueden ver
que en el basamento de ese templo de los ODS está la democracia, el buen gobierno, la paz y la seguridad, que está la Carta de Naciones Unidas, está la Carta Universal de Derechos Humanos y, por tanto, todos los organismos que están dentro del sistema de Naciones Unidas para hacer cumplir esos derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Y después los medios humanos para la implementación de los desarrollos sostenibles, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad de género, los derechos de propiedad, los derechos contractuales, los derechos al derecho a la libre empresa, a la economía, a los negocios, los derechos laborales, etc. Y sobre estos es sobre los que se sitúan los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, el fundamento esencial de los ODS son los derechos humanos, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Hay una relación estrechísima. No se puede entender los objetivos de desarrollo sostenible, sino la voluntad firme y decidida por parte de Naciones Unidas y por parte de los estados que lo han firmado de cumplir de una manera efectiva los derechos humanos. Y aquí, esto es un buen ejemplo, este es el Instituto Danés de Derechos Humanos, cómo relaciona cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas con los instrumentos que adoptó Naciones Unidas a lo largo de los últimos años y los artículos correspondientes. Este es el 16, pero los 17 ODS, si ya les he puesto alguna de las lecturas y algunas de las referencias del Instituto Danés de Derechos Humanos, es realmente interesante, para que vean cómo al cumplir los ODS no solo estamos cumpliendo esas metas, esos indicadores, sino que eso lleva automáticamente al cumplimiento de derechos humanos concretos, en artículos concretos de instrumentos ratificados por los países miembros de Naciones Unidas a lo largo de su historia, ¿no? Y este asunto de los derechos humanos, como digo, es el asunto central. Y miren, el desarrollo sostenible define un imperativo moral de transformación humana, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Supone el respeto por el pasado e infunde prudencia y sabiduría para encarar el futuro. Sin confianza en el futuro no se puede avanzar ni individual ni socialmente. Y hay que pensar institucionalmente. ¿Y qué es esto? El deber que una persona tiene con una comunidad de personas, vivas y muertas. Es decir, con los coetáneos y con el pasado, el respeto a ese pasado, ¿no? Alinear nuestra conducta a los valores básicos del desarrollo sostenible y la agenda de los derechos humanos están interconectados y se refuerzan mutuamente. Esta idea es muy importante. Es muy importante y la interconexión, y se refuerza, y otorga un relato desde el punto de vista público. Ese relato que yo pedí hace un momento, necesitamos un nuevo relato de lo público. Otorga un contenido para ese relato de lo público con una enorme fuerza, porque habla de los problemas que tiene la gente y la manera de resolverlos. En resumen, los ODS son un plan operativo para la realización de los derechos humanos. Esto es de Marco Tulio Cajas, fue durante muchos años el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, y realmente esta síntesis es realmente excelente, ¿no? Esto es la vinculación entre los derechos humanos y la moral individual. Nos corresponde a cada uno de nosotros y al colectivo en el que estamos inmersos, sea la comunidad pequeña, a nivel local, o a nivel nacional, o a nivel de nuestra región, a nivel mundial. Este es un ejemplo de valores y derechos humanos, ¿no? En este caso, de la igualdad de género. Bueno, la centralidad de género y los derechos de las mujeres son una condición para el desarrollo sostenible, ¿no? Hay una agenda regional de género, en el caso de Latinoamérica, para garantizar los derechos humanos para la igualdad en 2030. Desgraciadamente, la pandemia ha supuesto un retroceso significativo, lo veremos ahora, ¿no? Hay que poner esta agenda regional latinoamericana, hay que establece el fin de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, reconocerlas, redistribuir el trabajo no remunerado, participación paritaria en la toma de decisiones y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Bueno, ustedes ahora aquí verán, pues este es los ODS5, ¿no? Que significa lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La 5.5, una de las metas que tiene, es asegurar, por ejemplo, la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Y miren, un indicador, por eso les decía, derechos humanos, indicador de consecución que nos dice que efectivamente estamos cumpliendo ese derecho, es proporción de mujeres en cargos directivos. Esto es muy importante. Hay estadísticas que, es decir, nos permite, a través de la comparación de lo que sucede en cada uno de nuestros países, comparar lo que está sucediendo, por ejemplo, en la región latinoamericana y ver los avances y todavía lo que nos queda por hacer, ¿no? Esta cuestión es realmente importante. Vemos aquí el ODS, cómo se relaciona 5, se relaciona
con otros ODS importantes, o con casi todos ellos, pero miren, con el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad y el agua limpia y saneamiento. Ven ustedes, en total son 15, 28, 38, 46 metas y 6, 7, 13, 21 indicadores, además de los que se pueden incorporar en cada uno de los países, ¿no? Bueno, ven la enorme interrelación, la visión integral, holística, compleja, que supone el abordaje del ODS 5 de igualdad de género, ¿no? El tema de las personas con discapacidad, que afortunadamente es una de las cuestiones donde se están poniendo cada vez más foco en Latinoamérica, cosa que hace unos años pues costaba todavía verlo, pero desde luego se ha experimentado un enorme avance en los últimos años a nivel de proyectos normativos y de leyes en vigor. Pues existe la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, volvemos a ese templo que hemos visto antes, y en ese templo, pues bueno, uno de los instrumentos, una de las herramientas, digamos, que se ha dado Naciones Unidas es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Es transversal con todos los ODS, prácticamente, especialmente con el 5, con el 4, la mujer, la educación, empleo decente, ciudades y comunidades sostenibles, salud, fin de la pobreza, etc., ¿no? Necesitamos introducir el sesgo de la discapacidad para conocer la realidad profunda de este colectivo importante. En el caso español acaba de publicarse la última encuesta recientísimamente, todavía solo he visto las grandes cifras de las personas con discapacidad en España, y efectivamente se ha incrementado, desde la última encuesta hace 14 años, se ha incrementado más de un 10% el número de personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por fin, la naturaleza nos dice que conforme nos vamos haciendo más mayores, pues luego asumimos o incorporamos algunas discapacidades en nuestro día a día y en nuestro cuerpo, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Bueno, esta es la relación entre la Convención de Personas con Discapacidad y los ODS, de otra manera de verlo, un poco borrosa. Bueno, aquí se ve de una manera más clara y aquí de nuevo estamos. Aquí vemos pues, con el 4, la educación, el trabajo decente, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, y vemos los indicadores y alguna incluso de sus metas, ¿no? Por ejemplo, instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Esto es muy importante y sobre todo, pues fíjese el 17, aumento de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por discapacidad. Este elemento, el de los datos desglosados por discapacidad, por género, por territorio, por situación socioeconómica, etcétera, etcétera, es central. Lo veremos con detalle en una semana completa, porque es casi podría decir una de mis obsesiones. Sin datos no es posible avanzar, y lo hemos visto durante la pandemia. Yo en los cursos que he dado a lo largo de estos 2 últimos años, esto es algo que ha surgido permanentemente y también ha surgido en los congresos del CLAD, como ahora veremos, ¿no? Esto supone, en definitiva, una oportunidad para las administraciones públicas. ¿Qué tipo de oportunidad? Bueno, porque nos señalan objetivos, metas e indicadores. Un plan nos permite humanizar la acción pública, porque nos habla de principios, de valores, de esa orientación moral hacia los derechos humanos, ¿no? Y complementa los programas y planes nacionales. Se alinean los programas y planes nacionales, como han hecho en todos los países, con los objetivos de desarrollo sostenible. Llena de los vacíos en algunas áreas y políticas que igual no eran prioritarias, pero que sí lo son a nivel mundial, sobre todo las medioambientales. Y la oportunidad de liderar las administraciones públicas, la consecución del bien común. Y ese bien común hoy en día se llama el logro de la Agenda 2030 en nuestro ámbito territorial más pequeño, desde ahí hasta el ámbito mundial, ¿no? Es, por tanto, una gran oportunidad a las administraciones públicas. Nos otorga un relato, nos otorga una posibilidad, ¿no?, de cambiar ese discurso que hemos dado durante décadas y que nos ha proporcionado un alejamiento paulatino de las personas, ¿no?, que ven cómo en las administraciones públicas o no atendemos sus problemas o hablamos de nuestras cosas, ¿no? ¿Cuál es la situación de los ODS? La pandemia lo trastoca absolutamente todo, ¿no? Cuando comienza esta década, pues ya era la última década y Naciones Unidas dice hay que dar un impulso porque hay unos objetivos que no avanzan adecuadamente, ¿no? Bueno, y en esto llega la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia, la COVID-19, se encuentra con una América Latina y el Caribe con un bajo crecimiento de productividad, una clase media vulnerable y un aumento de la pobreza y desigualdades persistentes a partir del año 2014-2015. Bueno, pasa a 96,2 millones de personas en condición de pobreza extrema y un lento crecimiento, aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Pues que a partir de determinado momento, pues 2015 sube y después se baja, ya venía de atrás la caída de per cápita, pero cuando llega efectivamente la pandemia, pues cae en picado, como pueden ver en el centro, ¿no? Y respecto a la pobreza extrema se pasa de 28,5 millones, esto me he despistado, a 96,2. El hundimiento del empleo,
y también otras cuestiones como la transformación digital como clave para la transformación mundial y que sin embargo pilla a Latinoamérica y al Caribe, lo pilla en unas situaciones, digamos, no las necesarias como por ejemplo para abordar una formación online o un teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay unas fuertes diferencias, como veremos ahora, entre los distintos niveles socioeconómicos y también dentro de los países y también entre países. Nos encontramos también con el crecimiento, lo he dicho antes, este es el índice de Gini de 2020, con el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Dentro, lo vemos en el mundo, todo lo que es naranja y rojo, pues nos viene mal, ¿no? Entonces lo que es verde más oscuro, pues digamos que va mejor, ¿no? Como ven, el crecimiento, si viéramos la serie histórica pues veríamos, aquí lo podemos ver, el índice de Gini 2002 al 2018, pues veremos cómo, bueno, se iba mejorando de 2002 al 2014 y cómo del 2014 al 2018, justo antes de la pandemia, lo que les decía, en muchos países ha habido algún repunte, en otros países no, pero desde luego la pandemia, ahora lo veremos, pues bueno, supone un crecimiento muy significativo de la desigualdad dentro de las sociedades, ¿no? Bueno, aquí se ve la variación del índice de Gini, que fue cayendo 2000-2008, 2008-2014 bajó, el 2014-2019 se redujo, ya ven, bastante menos, y cómo se incrementa el 2019-2020, ¿no? Es un crecimiento, es un retroceso, por lo menos, todavía hay que aquilatarlo al 2022-2023, lógicamente, pero es un retroceso muy significativo, al menos de una década, ¿no? Bueno, y aquí nos ve la enorme diferencia del crecimiento, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto. Hay unas fuertes regresiones inicialmente y cómo la proyección a futuro es en general un crecimiento de 2,1, pero es una enorme diferencia respecto a cada uno de los países, ¿no? Ven enormes diferencias. Aquí ven América Latina y aquí el Caribe a la derecha, y ven cómo pasamos del 7,3 de crecimiento de Panamá, pero en otros países pues nos encontramos como en Haití con un 1,4 o Chile en 1,9, ¿no? O América del Sur en general un 1,4. Aquí ven la pobreza, ¿no? Los millones de personas, como efectivamente a partir del año, del año 2014, pues se incrementa la pobreza y se incrementa la pobreza extrema, ¿no? Se puede observar tanto millones de personas como porcentualmente. Esta es la proyección, también hemos visto antes, de crecimiento del cambio anual de distribución del ingreso, el crecimiento anual del Producto Interior Bruto. Se necesita un fuerte crecimiento hasta el 2030 para conseguir, pues miren ustedes, para conseguir llegar, acercarnos al nivel máximo de crecimiento que se produjo en el 2019-2020. Por lo tanto, tenemos una proyección, dependiendo, lógicamente, las proyecciones o los coeficientes que se estén buscando. Pero tenemos por delante una década, digamos, donde la desigualdad es un enorme reto, y es un enorme reto para las administraciones públicas. Esto es la recesión o retroceso de las democracias en el mundo. Esto es 2022. Si vemos el informe del Economist, pues veremos que se ha producido una recesión en muchos países, ¿no? Nos encontramos con democracias débiles en más países de los debidos, incluso en Europa. Incluso en algunos países nos encontramos con algunos regímenes iliberales, como puede ser Hungría, como puede ser parcialmente Polonia. En fin, nos encontramos con algo que era impensable, incluso en países dentro de la Unión Europea. Y vean ustedes la situación del continente americano y muy concretamente de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y aquí ven el anterior, de 2020. Si comparan este con el anterior, pues verán que los colores son menos azules oscuros que aquí, ¿no? Simplemente con el paso de un año nada más, ¿no? Esto es el impacto de la pandemia en la educación, ¿no? Se llegaron a cerrar total o parcialmente 900 millones de niños y niñas se quedaron sin escuela, total o parcialmente, ¿no? Durante un tiempo largo o corto, y en algunos sitios duró mucho tiempo, ha durado mucho tiempo, incluso demasiado tiempo, ¿no? Bueno, aquí vemos efectivamente la suspensión de las clases presenciales, dependiendo del número de países. En una época, lógicamente, la época más dura, que es alrededor de marzo o abril, nos encontramos con casi todos los países cerrados, 28, 31, 32 países, 165 millones de niños y niñas estudiantes afectados, ¿no? 165 millones, realmente muy importante, pero fíjense ustedes como posteriormente nos encontramos también con, nos encontramos con cifras realmente altas todavía, ¿no? En agosto del año 2020. Y este es el tema de la desigualdad informática, la desigualdad de tecnologías de información y comunicación. Si atendemos los quintiles de ingreso, pues vemos que hay unas enormes diferencias que ponen de manifiesto las desigualdades que antes me hacía referencia dentro de cada uno de los países y entre países, ¿no? Sobre niños en hogares sin acceso a Internet. Claro, fíjense,
niños sin clase, sin escuela, y a la vez se les dice que pasen a formación en Internet y resulta que no tienen capacidad ni tienen posibilidades de acceder a ella, ¿no? Esto ha supuesto, ya lo veremos, un retroceso a futuro, además una limitación a futuro desde el punto de vista de los empleos que pueden ocupar y también del nivel de ingresos económico a lo largo de toda su vida. Bueno, esto es lo que nos cuenta aquí. El Banco Mundial nos dice que la pérdida es muy importante económicamente en los próximos años. A lo largo de toda su vida puede suponer más de $16.000 por persona, y esto era una primera evaluación que se había hecho justo al principio de la pandemia. Bueno, aquí se habla sobre, ya vamos hablando de otras cosas, son los mecanismos de coordinación para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Esto es noviembre del 21, ¿no? Hace 6 meses, pero bueno, yo sí que les puedo decir, seguro que entre ustedes también hay gente especialista, que les puedo decir que esto ha sido un avance importante. Y es muy distinto. Cada país lo ha hecho depender o de la presidencia o del ministerio correspondiente, o se han creado mecanismos ad hoc. Ya ven que mecanismos específicos no lo han creado todos los países. ¿Cuál es mi opinión personal? Lo pongo por escrito en alguno de las lecturas que tienen ustedes, después de trabajar este tema a fondo, ¿no? Bueno, pues que en principio, los países que parece que mejor han abordado la Agenda 2030 son aquellos que han reforzado los mecanismos que ya tenían de planificación, de coordinación, especialmente desde el punto de vista de las políticas públicas y presupuestarias. En general esta es la tendencia, no solo en Latinoamérica y el Caribe, no solo allí, ¿no? Y este es el impacto a nivel mundial según Naciones Unidas, ¿no? Pues bueno, pobreza extrema se ha incrementado en una generación, es decir, nos hemos retrotraído a objetivos de desarrollo del milenio, nos hemos ido para atrás, ¿no? En el mundo, pues más de 124 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en el año 2020. Incremento la tasa de pobreza mundial, se ha agravado el hambre en el mundo. La pandemia ha agravado la malnutrición infantil, falta de datos. Este tema es muy importante, le voy a dedicar una semana entera a ello, ¿no? Lo vamos a dedicar. Es necesario, sin ellos, sin los datos, impide comprender el verdadero impacto de la COVID-19 y de las políticas públicas, ¿no? Entonces, incluso a nivel de defunciones, que no llegamos a saber, incluso en países muy desarrollados, ¿no? Y la pandemia ha recortado los avances en la esperanza, el incremento de la esperanza de vida, ¿no? La COVID eliminó 20 años de logros en materia de educación, y es decir, hemos seguido para atrás más de una generación, ¿no? Y la igualdad de participación de las mujeres, bueno, pues es muy importante, pero la paridad entre géneros está muy lejos. No hemos avanzado, aunque bueno, es significativo que el 25% de los parlamentos nacionales estén ocupados los escaños por las mujeres, el 36% de los gobiernos locales y el 28% en puestos directivos. Como ven, hay desigualdades también muy importantes entre países, ¿no? Bueno, la pérdida de 250 millones de empleos de tiempo completo, la pandemia, o bien, otra serie de cuestiones que les dejo para que lo puedan ver con tranquilidad, ¿no? Y bueno, y aquí en cualquier caso, pues también la crisis climática continúa avanzando de manera ininterrumpida, a pesar de que durante un tiempo, pues bueno, durante la pandemia, pues hizo un experimento también medioambiental, se paró de emitir gases en las ciudades, se pararon las fábricas, bueno, a pesar, tuvo unos efectos transitorios positivos, pero la degradación del medio ambiente, digamos, no para, ¿no? Específicamente Latinoamérica y el Caribe. Bueno, mire, estos son las metas que están en rojo, son aquellas que son, se alejan de la meta, ¿no? Esa tendencia se aleja de la meta y como ven ustedes, bueno, pues hay unas cuantas, las que son amarillas o naranjas, la tendencia es correcta, pero el avance es lento, ¿no? Es demasiado lento, y las verdes se han alcanzado. Como ven, queda mucho rojo y naranja por alcanzar, ¿no? Estos son datos de CEPAL. Como verán también en las lecturas, les pongo como referencia los principales organismos, ¿no? Solo ustedes tienen que leer unas pequeñas páginas, pero bueno, tienen la lectura completa y además también les doy como referencia, digamos, las grandes fuentes de documentación y de información con grandes bases de datos como las que maneja CEPAL, ¿no? Bueno, aquí lo tiene otro caso, el caso de Latinoamérica, los cierro a tiempo parcial o de actividades educativas. Aquí amplío lo que hay anteriormente. Varía enormemente entre Latinoamérica y el Caribe, como ven enormes diferencias, pues del 50, cierre total o parcial 50, más 22, 72, en otros sitios pues solo 43, en otros sitios solo 31, en otros sitios 21, en fin, enormes diferencias entre los países. Y fíjense, un mismo fenómeno tiene distintas respuestas en cada país, de una misma región.
¿vale? Esto es muy interesante. Bueno, aquí también el número de semanas de cierres totales debido a la COVID, aquí lo pueden ver muy claramente, pues Panamá pues cierra más de 50 semanas, o nos encontramos con Nicaragua, que no hay datos, pero bueno, nos encontramos con Chile, por ejemplo, que cierra, no llega a 15 semanas, ¿no? La OCDE, la media, fueron unas 15 semanas, y en América Latina y el Caribe, la media algo más de 20 y tantas semanas, ¿no? Bueno, aquí sucede algo similar desde el punto de vista de la comparación. La proporción de escaños ocupados por mujeres pues presenta grandes diferencias, ¿no? Desde Cuba con un 53%, la media está el 33%, y otros países se mueven por el 11%, o por el 20%, o el 21%, o el 22%, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una de las cosas que nos trae la comparación y los datos, nos permite compararnos. Y muchas veces pues, los discursos políticos pues, tienen que enfrentarse a realidades como esta, ¿no? Pues, bueno, pues uno puede decir grandes discursos sobre la importancia de la igualdad de género y de las mujeres en la vida política, pero al final, bueno, pues hay que ver realmente qué capacidad de decisión o de influencia tienen en los parlamentos o en los gobiernos o en las empresas, ¿no? Bueno, otro de los gráficos nos habla sobre la proporción de escaños mujeres en los gobiernos locales. Como ven aquí, América Latina y el Caribe 24,9% y varía entre el 66,7% o el 9%, ¿no? Enormes diferencias también dentro de la región. Tienen tiempo para verlo con calma, tanto la transparencia como si quieren volver a ver, la presentación como si quieren volver a ver este vídeo, ¿no? Bueno, de una manera sintética, es un trabajo que he realizado a partir de los datos de CEPAL en el año 2021. Bueno, pues, ¿cuáles son los datos más significativos? Pobreza extrema regional e incremento del umbral nacional de pobreza, prevalencia de la subalimentación en algunos aspectos, incidencia de la tuberculosis, tasa de prevalencia del SIDA, mortalidad prematura, que ha vuelto a crecer, proporción de docentes con las calificaciones mínimas requeridas, que son lo que supone un retroceso, lo que ha experimentado América Latina y el Caribe, un retroceso durante la pandemia, ¿no? Nivel de estrés hídrico, extracción de agua dulce en proporción de recursos de agua dulce disponibles, la participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el saneamiento, el crecimiento anual del PIB real por persona, la tasa de desempleo, los gastos en investigación y desarrollo o el número de migrantes que resultaron muertos mientras cruzaban fronteras, ¿no? Bueno, esto es, léanlo, verán ustedes, es un resumen teniendo en cuenta los distintos ODS, también lo podemos seguir a partir del 12, desechos peligrosos generados per cápita, emisiones totales de gases de efecto invernadero, víctimas de homicidios intencionados o exportaciones mundiales que también han estado en retroceso, ¿no? Bueno, esto nos hace ponernos, digamos, tristes, ¿no? Sobre el futuro, ¿no? De la Agenda 2030. Está claro que sigue siendo válida, pero necesitamos redoblar los esfuerzos y buscar alianzas y buscar más recursos, ¿no? Para avanzar. Este ha sido el resumen del encuentro que hemos tenido en los países miembros del CLAD hace unas pocas semanas en República Dominicana, donde esa fue la conclusión. Oiga, miren, esto no significa que hay que desecharlo, sino todo lo contrario. Y también la pandemia nos ha enseñado cómo hacerlo y cuáles son los elementos y los servicios públicos críticos que hay que reforzar y cómo hay que reforzar la fortaleza de las instituciones públicas y del Estado, ¿no? Hay que fortalecerlo. Esta es otra manera de verlo para América y el Caribe, que son, bueno, pues las metas, que de otra manera de ver cómo se han alcanzado las metas, si la tendencia es correcta o si la tendencia es en retroceso. Pues se han medido 111 metas de las 169, 146 indicadores de 232, metas que van bien, 36 de 111, ¿no? O de 169, es como hay que verlo realmente, ¿no? ¿Qué es correcto? Bueno, pues vemos 51, o que vamos en retroceso, 24, ¿no? Bien, esto se puede ver por objetivos y nos da una idea muy, muy certera, ¿no? De realmente cuál es el estado de situación en América Latina y el Caribe. Esto es la proyección de tasa de variación del PIB, otra forma de verlo también, ¿no? En el año 2021. Aquí puede ver las enormes diferencias también entre países, o importantes diferencias entre países. Bueno, esto también, otra manera de verlo, como puede ver, el nivel de PIB en términos reales, 2008-2025, pues dependiendo de los escenarios de tasa de crecimiento. Pero fíjense, el nivel de PIB del 19, si la tasa de crecimiento es muy alta, la alcanzamos en el 2024, y si no es muy alta, más allá del año 2025, ¿no? Este es otro gráfico que tiene también con los dólares en paridad de poder adquisitivo sobre la evolución del PIB a precios constantes. Fíjese la enorme quiebra que hay en 2020. En 2020 es un hundimiento, 2019-2020, un hundimiento real, un crecimiento
en las economías avanzadas y cómo en Latinoamérica y el Caribe tiene, digamos, de forma paralela, pero des en cuenta que, digamos, ha caído muy fuertemente con respecto a las economías más avanzadas del planeta. ¿Cuáles son los sectores que más ha impactado la pandemia? Pues mire, los más fuertes, luego léanlo con detenimiento después: turismo, industria cultural, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y autos, ¿no? Bueno, eso ha sido lo más fuerte, el impacto que ha tenido la pandemia. La pérdida del empleo total formal e informal. Fíjese, este es precisamente el empleo informal, ha sufrido enormemente porque además en muchos casos no les ha llegado las ayudas sociales, o las ayudas, digamos, que se ponían en marcha por parte de los estados para corregir lo que estaba el impacto de coronavirus, precisamente pues porque no estaban regulados, no estaban regularizados ni estaban detectados, ¿no? por estar en la economía informal. Bueno, esto también vemos aquí de otra manera, bien, esto lo vayan viendo ustedes. Esto también vemos la posibilidad de teletrabajar, que cuando hablamos, todo el mundo pase a teletrabajo, ¿no? La posibilidad de teletrabajo en Guatemala es del 14% de los trabajadores y en Uruguay el 31%, pero miren todos los que se quedan fuera. ¿Por qué? Porque todos los trabajos no son susceptibles de teletrabajar, ¿no? Lo mismo sucede en la administración. Esta es la cobertura de población mayor de 18 años sobre vacunas, las enormes diferencias dentro de los países. En el caso de África, solo el 20% de la población ha tenido acceso a las vacunas. En estos momentos, esto estamos aquí hablando de 22 de enero de 2021, yo les estoy diciendo lo que está sucediendo en estos momentos en África, solo el 20% de la población de ese continente. Y esta es, bueno, la imagen bueno, aquí en ciclos de colores, sobre todo pues los grises, que no hay información, pero los rojos, los naranjas, etcétera. Y mire lo que les he dicho antes, cuando nos vamos a partir del 13, acción por el clima, vida submarina, vida en la Tierra, etcétera, etcétera, pues el 13, 14, 15, pues casi todo está, sobre todo el 14 y 15 están en rojo o en naranja, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Pero fíjense ustedes que, bueno, que casi nadie puede presumir de verde, ¿no? Solo en algunos casos, pero realmente si uno ve la evaluación queda todavía mucho camino por recorrer, por lo tanto necesitamos estrategias redobladas, ¿no? Y con nuevas, por ejemplo, como lo veremos también, la importancia, mucha importancia, que tienen las tecnologías y herramientas digitales como aceleradores, y además de implantar aceleradores del tipo de gobernanza o de mecanismos de funcionamiento de capacidad institucional en las administraciones públicas. Y los exámenes nacionales voluntarios. Cada país se ha comprometido a presentar en Naciones Unidas un informe nacional voluntario y hay algunos países que ya han presentado 3, ¿no? Hay varios que han presentado 3, ¿no? Otros han presentado 2, otros 1, pero bueno, esto ha ido avanzando de una manera importante. En este año, pues bueno, se han comprometido Argentina, Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, San Kitts y Nevis, Surinam y Uruguay, ¿no? En algunos países, como digo, van camino ya de 3. Esto es interesante, muy importante, porque también nos permite comparar, buscar las buenas prácticas. Esto también está en este curso, las buenas prácticas, como por qué unos van más avanzados que otros y si podemos aprender unos de otros de las buenas prácticas y de las malas praxis también, podemos aprender. Bueno, ¿qué es lo que nos dice CEPAL en resumen del impacto del coronavirus y también de la situación actual? Que el crecimiento económico ha sido insuficiente para reducir la pobreza, ¿no? Antes justo del coronavirus y ahora después, ¿no? Que la estrategia de diversificación de su estructura económica y de integración productiva y comercial es imprescindible. Necesitamos diversificar la estructura económica y una mayor integración productiva. Aumentar las acciones para combatir y mitigar la emergencia ambiental. Y necesitamos crecer para igualar e igualar para crecer, pero como vuelvo a decirles, y llega la pandemia, y entonces lo que se produce no es solo un decrecimiento, sino una mayor desigualdad. Esta es la principal cuestión que tenemos que abordar en todos los países, no solo en América Latina, en el Caribe, ¿no? La COVID-19 debe conducir a nuevas formas de globalización geopolítica. Debemos aprender que solos no podemos, internamente ni tampoco en la región, ¿no? Y debemos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible propugnado por los ODS de la Agenda 2030, de una manera integral, ¿no? De una manera a la vez, pensando la interrelación que existe entre los objetivos distintos, ¿no? Bueno, este sería lo que dice Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva. Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer, y la superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico, debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas. Fortalecimiento institucional, desde el punto de vista fiscal y financiero y desde el punto de vista de los servicios de bienestar. Y además de favorecer el crecimiento económico.
¿Y cuál es la posición del CLAD a lo largo de estos años sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues miren ustedes, empezamos con un foro en julio del 2017, también había algunos antes, pero miren, aquí se llegó que es necesario, voy a leerles solo una parte, contar con funcionarios públicos capaces de diseñar e implementar políticas públicas, lograr consensos y lograr la capacidad institucional. Y hay que elevar el discurso. No hay que centrarse en la gestión, sino que hay que elevar en esto que le estoy diciendo, derechos humanos, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, ¿no? Un encuentro internacional en Cartagena, en Colombia, en noviembre del 2017, también en 14 y 17 de noviembre del 2017, en este caso el congreso que se celebró en España, en Madrid, y aquí, nuevo papel del Estado, ¿no? Y fomentar las redes de colaboración entre administraciones y ciudadanos para co-crear políticas que den lugar a la consecución de los ODS, ¿no? En las conclusiones del Simposio Iberoamericano sobre modelos de gestión pública con los ODS y la Agenda 2030, en Lima, junio del 2018, las conclusiones: necesitamos colaborar con la sociedad organizada. Vuelven a insistíamos constantemente en esto, ¿no? Y hay que evaluar cómo impacta sobre el ciudadano. Es decir, no basta solo hacer políticas, no solo basta dedicar recursos, sino hay que ver cómo impacta realmente sobre el ciudadano, sobre todo sobre los más vulnerables, ¿no? Y se considera que facilita el éxito de la implementación de los ODS el desarrollo de una arquitectura institucional y una fortaleza y capacidad institucional. Y el CLAD es una plataforma ideal. ¿Por qué? Porque la esencia de su creación hace casi 50 años, su objetivo es fortaleza institucional y dotar de capacidades a los servidores públicos y a las instituciones. En el caso del CLAD del Congreso de Argentina, ¿no? Que este fue en el noviembre del 2019, justo antes de la pandemia. Bueno, pues aprendizajes de política, pues aquí hay mucho, ya empieza a sofisticarse, hay muchas conclusiones, pero bueno, aquí hay que ver, aquí ya empieza a hablarse sobre las tecnologías digitales, su importancia, la importancia de la implicación de los ciudadanos individuales, la conexión y armonización de multiplicidad de actores, si están aprovechando los gobiernos la política fiscal para luchar contra la pobreza y, por ejemplo, pues crear alianzas, ¿no? Que es otro de los temas. Y, por último, pues un cambio de visión que implanta la Agenda 2030 y que es necesario incorporar a nuestras políticas públicas y planificación. En el Congreso de Portugal, que pilla ya durante la pandemia, bueno, fue virtual 100%, menos unos pocos que fuimos presencialmente, y aquí ya, bueno, ya empieza a desarrollarse el papel de los municipios, la visión compartida, los gobiernos municipales, las iniciativas que surgen durante la pandemia en los barrios más pobres o zonas más vulnerables, pero que ya se detecta que iban a ser efímeras y que se necesitaban haber sido incorporadas por los gobiernos nacionales o fortalecidas, que se necesitan distintos enfoques, ¿no? Que se observaba ya el aumento de prácticas discriminatorias o excluyentes que impiden el acceso a bienes y servicios públicos durante la pandemia. Por ejemplo, los empleados informales, ¿no? El aumento de las violencias, ¿no? De género y los feminicidios. Las brechas tecnológicas son observables en territorios urbanos y rurales. Y después los datos lo confirmaron, como les he puesto de manifiesto, ¿no? Son conclusiones importantes. Bueno, después el siguiente también continúa, no dejar a nadie atrás, la importancia de las compras públicas y, bueno, la situación de vulnerabilidad que ha puesto la pandemia en las familias con los estratos sociales más bajos, ¿no? En el congreso del año pasado de Bogotá, en Colombia, aquí es muy extenso, pero bueno, vamos a centrar solo en 2 o 3 ideas. Se producen retrasos en la construcción de los ODS, especialmente las condiciones de vida digna de las personas. Los gobiernos municipales no son reconocidos como integrantes con voz y voto en los gobiernos nacionales. Los gobiernos precisamente municipales se enfrentan a grandes desafíos, falta de coordinación, falta de recursos financieros y recursos humanos, que ya eran endémicos en todos los gobiernos locales, pero que la pandemia los ha puesto de manifiesto con toda su crudeza, ¿no? Y la necesidad de cumplir estándares de la Agenda 2030. Necesitamos que esos indicadores marquen unos estándares que sean comunes a todos los gobiernos, ¿no? Pues necesitamos acciones basadas en datos, identificar proyectos críticos y áreas en las cuales al intervenir se generen círculos de riqueza. Es decir, que sean tractores de otras políticas, ¿no? Y esto es una cuestión en la que se ha avanzado muchísimo, con ayuda precisamente de las tecnologías digitales como la inteligencia artificial o los grandes datos Big Data, ¿no? La cultura, la importancia de la cultura, los problemas de financiación de la economía circular como grandes impulsores necesarios de los ODS y la 4ª revolución industrial, las tecnologías, como les estoy señalando, ¿no? Bueno, pues la importancia de la educación de calidad y cómo la educación de calidad pues,
afecta a la educación ambiental, la interculturalidad y el desarrollo personal. La importancia también y la relevancia y destacar las comunidades indígenas, y siempre surge la cuestión de los gobiernos subnacionales, municipales, etcétera, que cada vez en cada uno de los congresos este aspecto se ha ido enriqueciendo y poniendo mucho más el énfasis en ellos, ¿no? Bueno, se exige o se propone un sistema de monitoreo de resultados, una alianza entre academia, gobiernos subnacionales y actuación coordinada entre las diferentes instancias de gobierno. Esto es una constante. Y de nuevo, datos, los temas de la escolarización y los temas de la relación en lo que se llama hélice entre Estado, empresa y educación, para sincronizar las necesidades, toda vez que hemos experimentado un retroceso de 20 años, ¿no?, en el sistema educativo. Acabo ya. Conclusiones generales, ¿no? Serían estas: volver a construir la confianza en las instituciones públicas, nuevo relato del público, a ello contribuye la Agenda 2030, integra distintas corrientes de ciencia de la administración y teóricas, que las ha integrado en la visión, en los principios, y después se ha concretado en los ODS, en las metas y los indicadores, y los ODS son un cuadro de mando para el cumplimiento de los derechos humanos. Esto es muy importante. Cuando cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, estamos llenando de contenido los derechos humanos, cumpliéndolos efectivamente. Crecer para igualar e igualar para crecer, nuevas formas de globalización y geopolítica. Necesitamos, frente a lo que nos ha mostrado con toda su crudeza la COVID, alianzas, público-privadas, sociales, dentro de los países, en los distintos niveles territoriales y gubernamentales, entre las regiones, etc. Y las del CLAD, las conclusiones: contar con funcionarios públicos capaces, centralidad del talento humano, por lo tanto necesitamos fortalecerlo y dotarlo y capacitarlo, consensos, este curso va dirigido a ello, consensos con la comunidad política, el sector privado y la sociedad civil, construir fortaleza y capacidad institucional, que como he dicho es el eje central del CLAD, que nadie se quede atrás, y localización e impulso de las ciudades en la Agenda 2030, e importancia de la digitalización. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos detectado durante la pandemia las enormes carencias que existen, y porque los avances en las herramientas y tecnologías digitales nos dicen que pueden ser, como veremos en el curso, con mucho detalle además, veremos cómo pueden ser, digamos, grandes palancas de transformación. Pues quedo a su entera disposición para cualquier pregunta, ¿eh? Desde luego tenemos los foros abiertos a partir ya de hoy, y yo lo que les animo es que a esto que, como ha dicho el profesor Barreto, que se han animado mucho durante el fin de semana, pues que no bajen la guardia y que sigan, digamos, con ese impulso, ¿no? Muchas gracias por atenderme y, como digo, quedo a su entera disposición. Muchas gracias, profesor, por la clase del día de hoy. Le invitamos desde ya a todos los alumnos a realizar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que está dispuesto para ello, y también mediante la opción de levantar la mano. Si van a hacer uso de esta opción, le sugerimos activar su micrófono, ya que desde acá nosotros solamente le damos el derecho de palabra, pero ustedes deben activar el micrófono. Mientras ustedes van realizando sus preguntas, queremos hacer un recordatorio para todos aquellos alumnos que aún no han ingresado al campus virtual. En este momento estuve revisando y bueno, tenemos varios alumnos que todavía no han ingresado. Por favor, les recordamos que a través del campus virtual de la Escuela del CLAD es donde se envían las evaluaciones, donde están los foros y donde se está constantemente enviando la información, además de que allí es donde pueden ver los videos que quedan grabados de cada una de las clases. Vamos a ver por acá. Sergio Sierra tiene la mano levantada y le voy a dar el derecho de palabra. Adelante, Sergio, por favor, debes activar tu micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, serían dos temas, ¿no? Uno es, digamos, en esto de la atención a los objetivos de desarrollo sustentable, que hablaba de los gobiernos municipales, federales, pero no se menciona a los parlamentos o el poder legislativo. Lo digo porque yo ahorita actualmente estoy como investigador parlamentario y aquí en México, y entonces pues sí me interesaría ver lo que el doctor pueda comentar sobre qué papel, el papel que pueden jugar los parlamentos es muy importante, pero
parece que no se ha analizado mucho o no ha sido muy importante, ¿no? Entonces sería la primera pregunta, ¿no? En la participación de los parlamentos de nuestros países para impulsar, no nada más para estar enterados, sino para impulsar los objetivos de desarrollo sustentable. Y lo segundo, me parece que en la exposición se omitió dos fenómenos muy importantes en América Latina. Uno es la creciente presencia lacerante del crimen organizado, ¿no? Que en países como México ha impactado mucho a nivel municipal, etcétera, y limita ya inclusive el desarrollo de nuestros municipios, nuestros estados. Así como también el problema de la migración en América Latina, sobre todo pues, en la cumbre que se hizo en Estados Unidos de las Américas, precisamente uno de los temas relevantes fueron las migraciones, ¿no? Y ese tema tampoco se trató mucho. Entonces, no se pudieran comentar al respecto. Gracias. Bueno, pues efectivamente, el tema de los parlamentos. Mire, esto ha ido evolucionando. Al comienzo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los parlamentos quedaron como, en casi todos los países quedaron de lado, ¿no? Porque claro, dijeron, bueno, ¿cuál es nuestro papel? Porque al fin y al cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible son políticas públicas, ¿no? Nosotros, claro, hasta que empezaron a darse cuenta de que los parlamentos ejercen la función de control del gobierno, evidentemente. Y ese es un papel muy importante. Entonces, poco a poco, en distintos países, por ejemplo, en la región, un parlamento modélico, y lo he comentado recientemente, además en este encuentro que tuvimos en República Dominicana, bueno, pues un parlamento modélico de referencia desde hace muchos años, de principio, ya desde el Objetivo de Desarrollo Sostenible, es el de Brasil. Brasil tiene muy buenas experiencias y además, digamos, implica. Y después hay muchas experiencias también poco a poco. Lo vamos a ver en la Semana de las Alianzas. Ahí vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Y después hay parlamentos regionales. En España, por ejemplo, casi todos los parlamentos de las comunidades autónomas han acordado o incluso tienen una guía, un manual de implementación de los ODS. Lo han aprobado, por ejemplo, o a nivel de Cámara de Representantes pues de los gobiernos nacionales, como son los cabildos insulares en las Islas Canarias, o acuerdos del Parlamento, declaraciones que ha habido en parlamentos autonómicos o en el Parlamento de la Nación, o hay comisiones. Por ejemplo, cuando es bicameral, pues digamos de las dos cámaras, para el seguimiento, para que se rinda cuentas entre ellas. Pero efectivamente, falta todavía la conexión, una conexión mucho más. Por ejemplo, que se rinda cuentas ante el Parlamento sobre ese informe nacional voluntario. No solo en Naciones Unidas, sino entre los representantes de la nación, que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que efectivamente, ¿no? Yo creo que eso, pero sí que ha habido una cierta evolución positiva. Ya insisto, en la región, ya lo veremos con el tema de las alianzas, en su momento veremos buenos casos prácticos interesantes, ¿no? Yo el año pasado di un curso precisamente al Parlamento de Panamá y bueno, había un enorme interés por parte de los parlamentarios, ¿no? Sobre qué eran los ODS y qué papel podían tener ellos en toda la Agenda 2030. Respecto a la segunda pregunta, bueno, si me ha parecido entenderle, bueno, que a veces cuestiones como la migración o como otros fenómenos pues no son suficientemente incorporados, ¿no? Dentro de la Agenda 2030 o no son puestos de manifiesto en ella. Bueno, sí que están, pero bueno, quizás no con esta rotundidad, no están puestos de una manera como un objetivo singular, pero sí que tiene que ver con los derechos humanos o sí que tiene que ver con la dignidad de las personas y con el cumplimiento de las distintas resoluciones y distintos instrumentos que han emanado de Naciones Unidas, ¿no? Esto sin lugar a dudas, esto está incluido, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que pues, si ahora tuviésemos que hacer la Agenda 2030, pues lo pondríamos de una manera más específica. Pero sí que hay. Quiero recordar que hay algunas de las metas que hacen referencia a la población migrante, ¿no? Y bueno, hay otro fenómeno, ¿no? Hay otra política muy importante que no está como tal. Y sin embargo, bueno, se han esforzado, digamos, ya los exégetas de la Agenda 2030 en que esté de una manera transversal, que es la cultura. La cultura no está como tal, como política, ¿no? Y sin embargo, bueno, se le ha dado mucha importancia. Yo lo he puesto de manifiesto en algunas de las exposiciones de los panelistas de los congresos del CLAD, donde han hablado de la centralidad de la cultura, ¿no? Como importante desde el punto de vista de transmisión de valores y de realizaciones culturales en fin, donde efectivamente necesitamos transformar esa cultura, transformar esos valores, esas creencias, esas representaciones, alineándose con derechos humanos y con la Agenda 2030. Esto es muy importante, pero es cierto
es cierto que hay algunos aspectos que deberíamos haber puesto más incidencia, ¿no? Pero bueno, yo también le animo que si tiene un interés sobre la cuestión, bueno, pues que lo plantee como alguno de los, como el ejercicio de actividad final, ¿no? Por ejemplo, ver cómo podemos alinear las migraciones con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eso sería muy interesante. Sobre todo cuando hemos visto que ya no es una cuestión puramente como miren lo que está pasando, por supuesto, en Ucrania o lo que ha pasado en otros países dentro de la región latinoamericana, ¿no? Donde nos hemos encontrado con cientos de miles o millones de migrantes, ¿no? Esto es algo que ya no es coyuntural, desgraciadamente, o lo que se vaticina respecto al Sahel, digamos, África, por debajo del Sahara, ¿no? Pues que, bueno, si hay una hambruna debido al corte de suministros de los cereales, debido a la crisis de Ucrania y, en fin, el impacto que puede tener en el resto del mundo, bueno, pues efectivamente ya se está aventurando, al menos desde la Unión Europea, digamos, una fuerte oleada de migración desde el centro, desde esta región africana hacia Europa, ¿no? Bueno, por lo tanto, y también lo vimos en la guerra de Siria, en fin, que esto lo hemos visto también en Asia, esto realmente ha adquirido una dimensión que no es puramente coyuntural y efectivamente debe ser abordado y de una manera como propone la Agenda 2030, pero les animo, si alguno tiene interés, como digo, abórdelo como actividad final, ¿no? Que puede ser muy interesante, ¿no? Muchas gracias, profesor. Vamos ahora con la pregunta de Marilit Gómez. Gracias por la ponencia. Más allá del compromiso existente entre los países hacia el cumplimiento de los objetivos y la presunción de buena fe en ese sentido, ¿hay mecanismos formales de coacción o presión hacia los países para ajustar sus estrategias para el cumplimiento de los ODS? De llegar a 2030 con resultados generales negativos, ¿hay algún plan alterno? Adelante, profesor. Pues es una pregunta recurrente. Fíjense ustedes, cuando les he puesto una de las transparencias, en una de las diapositivas, lo que aparecía es, bueno, la implementación, y la implementación que daban los estados. Bueno, es muy poco, es decir, no hay forma de coaccionar. ¿Qué sucede? Bueno, pues que una parte, por ejemplo, mecanismos digamos, que no son normativistas o de tribunales de justicia internacionales, ¿no? Como podríamos pensar. Bueno, pues por ejemplo, vincular la cooperación al desarrollo y la financiación de la cooperación al desarrollo, como ya se está haciendo, al cumplimiento efectivo de determinados objetivos de desarrollo sostenible. Eso se está haciendo a nivel mundial. Entonces, mire, usted me tiene que cumplir estos objetivos, tiene que avanzar, o esta ayuda que yo le doy tiene que mejorar efectivamente pues la finalidad concreta para la que se dirige esta ayuda, ¿no? Y desde el punto de vista de los indicadores que están incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible. Este tema es importante. Otro elemento que también es de soft law, que no es duro, que es blando, bueno, es el tema de lo que les he puesto a ustedes. Les he puesto numerosas tablas, numerosos cuadros, la base de datos que tiene CEPAL, las bases de datos del sistema de Naciones Unidas donde está CEPAL también. Pero mire usted lo que tiene PNUD. Pues podemos comparar a nivel mundial cómo va evolucionando cada uno de los países. Incluso hay trabajos importantes dentro de cada país, ¿no? Dentro de cada país hay organismos que no son de Naciones Unidas, pero están adscritos a Naciones Unidas de una manera, digamos, no gubernamental, bueno, como la RCS, ¿no? REDS, bueno, que ahí nos establece dentro de qué país, una vez al año, una evaluación muy detallada. U organismos no gubernamentales o de la sociedad civil, ¿no? Que yo les he puesto muchas referencias como CPI, ¿no? CPI en Colombia establece, oiga, ¿cuáles son los informes nacionales voluntarios? ¿Cuáles son sus debilidades? Y establecen tablas y tablas. Lo verán a lo largo de este curso. Y después, bueno, se compara e incluso se ha ido a mayor nivel de detalle. Se ha ido al nivel de detalle, por ejemplo, de 103 municipios en España. Se empezó en el año 2018 en España y en Australia, comparando 100 municipios. Está a punto de salir en el 2022 ya la tercera edición y en el año 2020 eran 103 municipios. Se compara con detalle los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus principales indicadores y sus principales. Por lo tanto, ¿esto qué genera? Un nuevo debate político. Necesitamos, es decir, la sociedad civil, hay informes, muchos informes de las sociedades civiles en la región latinoamericana, de gran interés. También hay artículos en la academia. El propio CLAD, cuando publica sus informes, sus declaraciones, acaba de hacer una declaración en República Dominicana, que llama a los países a la acción. Y esto debe permitir y debe permear en la sociedad y en la opinión pública para abrir un debate que ya llevamos 7 años. En ese debate es decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué mi país está tan bajo en esto? ¿Y por qué el país de al lado, que tiene una situación socioeconómica similar a la mía, bueno, ¿por qué? Lo cual nos obligaría a debatir sobre el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, sobre los medios de las políticas públicas, sobre el alcance real del estado de bienestar, sobre la pobreza, la desigualdad, los problemas de educación, etc., ¿no?
ver exactamente, es decir, porque nos permite algo muy importante la Agenda 2030, nos permite hablar de evidencias. Y esas tablas son evidencias. Y eso permite una forma distinta de hablar de política. Yo puedo hacer un discurso muy interesante y muy bonito, incluso pues, con discapacidad, pero si después el indicador a nivel comparado internacional o dentro de mi propio país me dice que no estoy en el estándar, digamos, de la región, efectivamente, pues bueno, pues se me cae el discurso, ¿no? Se me cae el discurso y se me seca la lágrima, ¿no? Este es un poco el planteamiento. Pero ya les he dicho, resumen, tienen parte del alineamiento de la financiación de cooperación internacional, esto es así, está, digamos, la prescripción de que hay unos estándares que se cumplen o no se cumplen, y después está, lógicamente, la condena o la alabanza por cumplir o no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible comparándolos con el resto. Por eso es tan importante, son tan importantes los datos y que se hagan públicos y se pongan de manifiesto. Y yo durante el curso lo que les suministro, de verdad, son todas las fuentes de datos, las bases de datos, las fuentes de datos donde ustedes pueden extraer y pueden argumentar, ¿no? Pueden argumentar y de repente se dan cuenta de que esto, que para mí no era muy importante, de repente es muy importante. De repente es muy importante porque todo el mundo lo hace, menos yo. Podría ser, ¿no? Más. Gracias, profesor. Tenemos ahora la pregunta de Antonieta Saldívar. Felicito al doctor Arenilla por su excelente exposición. Pregunta 1. ¿Considera que desde el nivel subnacional, en el caso de México, gobierno estatal, es más fácil avanzar en la Agenda 2030? En caso de México tenemos casos destacados como el del estado de Yucatán, con una exitosa implementación de la Agenda 2030 y recientemente con la Agenda 2040. La segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre Agenda 2030 y Agenda 2040? Gracias. Bueno, yo me imagino que la 2040 se refiere a los objetivos que se ha marcado el estado de Yucatán, me imagino. Me imagino que se referirá a eso. No hay Agenda 2040. Lo que sucede es que muchos países en la planificación nacional, o niveles subnacionales, ya estamos en el año 2022, se lanzan a 20 años adelante, ¿no? Se les queda corto 8 años y se van a 20 años. Incluso hay agendas 2050. Mi país, por ejemplo, ¿no? Mi país tiene una prospección al año 2050, que es un poco a veces ciencia ficción, porque fíjese quién era capaz de prever hace 2 años que iba a ser el año 2022. Era imposible de prever, pero bueno, hay que hacer tendencias, ¿no? A futuro siempre es importante saber en la planificación estratégica. Yo ahora acabo de rellenar un estudio Delphi, pues te preguntan, oiga, ¿qué va a ser los próximos 5 años, los próximos 10 años, cuáles van a ser los problemas, ¿no? Efectivamente, ¿es más fácil a nivel subnacional? Pues mire, va a depender de los medios y de la capacidad institucional. En México estoy seguro que Yucatán destaca, igual que otras, ya lo veremos cuando hablemos de la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en el nivel, digamos, un nacional inmediato, los estados federales tienen su nivel inmediato, como el caso español, el caso mexicano, en fin, o el caso de las provincias en Argentina y otros tantos, ¿no? Y después también está a nivel municipal, que también es un nivel subnacional y que es un nivel local. Ese tema lo vamos a tocar con detalle, porque es una gran preocupación. ¿Cuál es el sentir general en toda la región? Bueno, que hay ejemplos muy destacados, como el que ustedes señalan, y ciudades muy destacadas, que ya las veremos, algunas de ellas, que algunas, por cierto, están en México, son de gran interés. Yo he tenido la ocasión, el privilegio de dar alguna charla importante, un par de ellos al final del año pasado, a distintos representantes mexicanos, y ahora lo voy a tener dentro de muy poco tiempo, también dentro de un mes, también a alumnos mexicanos aquí en España, ¿no? Y efectivamente hay buenas prácticas, pero en general el sentir es que no es así. La tendencia tanto de los organismos internacionales que trabajan los asuntos de las ciudades o de las regiones, que ahora ya lo veremos más adelante en esa semana, lo que nos dicen es que los niveles subnacionales no tienen medios suficientes para abordar de una manera eficaz los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? No de una manera específica, sino porque de forma tradicional no lo han estado nunca. Claro, si uno le pide que tiene que combatir el cambio climático, resulta que no tiene medios desde el punto de vista medioambiental, valga la redundancia, o no los tiene desde el punto de vista de las políticas urbanas para las ciudades, pues efectivamente eso no viene de la Agenda 2030, viene de atrás. ¿De qué viene? Del reparto del poder, incluido el poder presupuestal, dentro del territorio. Y eso es una decisión constitucional, una decisión de alta política que se marca en la Constitución, y digamos en la Constitución tanto económica como política como financiera de cada uno de los países. Pero el sentir general en el mundo, y especialmente en la región latinoamericana, es que es débil.
la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí que en los congresos del CLAD esta cuestión se repita y además se vaya incrementando muy especialmente a partir de la pandemia. Que pone de manifiesto, yo recuerdo una intervención de un representante de un municipio significativo de Chile, donde nos decía, mire, es que hemos estado abandonados. Pero es que eso no pasa solo en Chile, ha pasado en España, o pasa en Alemania, o pasa... Es decir, depende cómo sea la distribución del poder en el territorio. Si usted no tenía medios antes de la Agenda 2030, no los ha tenido después. Si no los tenía antes de la pandemia, tampoco los ha tenido durante la pandemia. Esta es la realidad. Entonces, en principio lleva usted razón. Lleva razón que el nivel local es el más adecuado, el nivel subnacional es el más adecuado. ¿Por qué? Porque detecta mejor las necesidades. Pero claro, si no tiene los medios suficientes, pues no, o no tiene la capacidad suficiente, eso no es posible. Otra enseñanza, necesitamos articular el territorio, el nivel municipal, el nivel subnacional y el nivel nacional. Esto es otra enseñanza de la pandemia y una enseñanza de la Agenda 2030. Hay que articular. Sobre este asunto, insisto, dedicaremos una parte de una semana entera, a través de las alianzas y localización. Gracias, profesor. Ahora vamos a activar el micrófono de Christopher Grenal. Adelante, Christopher. Muy buenas tardes, saludos. Mi pregunta va basada en las alianzas, en parte política pública privada, porque hay un detonante que no se puede dejar pasar, que es que las empresas privadas siempre tienden a jalar hacia su norte, ¿no? Y es un poco complicado poder tener alianzas estratégicas público-privadas con respecto a este tema para poder fomentar el desarrollo y el crecimiento social, ¿no? Más que todo. Además de esto, de cómo poder inyectar a la Cámara de Representantes, a los municipios, para que se enamoren del proyecto 2030 y que puedan gestionar en base a políticas coherentes para el desarrollo del plan ODS. Gracias. Pues muchas gracias, Christopher. Bueno, es cierto que la colaboración en las alianzas público-privadas son complejas. Pero mire, yo estaba acabando un informe ahora de un trabajo que hice hace muchísimos años, y estas cosas como vienen de repente es un fantasma del pasado, y me he puesto a repasar trabajos que hicimos del año 2006 al 2014, fíjense ustedes, ¿no? Y eran relacionados con la participación ciudadana. También es difícil la colaboración pública, digamos, social. Es difícil, también es difícil, porque también la parte social va a la suya, va a su norte, también. Y leía esos informes y veía, digamos, la fortaleza, las debilidades, las amenazas, y una de las amenazas importantes es que pues, las asociaciones muchas veces de vecinos o asociaciones sociales o civiles, pues no comprenden el valor de lo público o no entienden que hay un interés general por encima de sus intereses particulares. Esto lo vamos a abordar en la Semana de las Alianzas y además con unas lecturas muy sencillas, pues una de ellas del Banco Mundial, otra de CEPAL, donde van a ver los 7 pecados capitales de las alianzas público-privadas y los riesgos de las alianzas público-privadas y cómo combatirlos. Esto casi les hago un anuncio nada más para no hacer un spoiler, ¿no? Les anuncio cómo va a ser, pero es bastante sencillo. Normalmente la responsabilidad cae en la administración. ¿Qué suele suceder muchas veces? Que la administración pues, se deja abducir por el sector privado. ¿Por qué? Bueno, esto ya tiene que ver en algunas ocasiones, o muchas ocasiones, desgraciadamente, con fenómenos conexos con la corrupción, ¿no? Esto es así y es así. Bueno, hay una manera de combatirlo, hay varias maneras, ya lo veremos, ¿no? Lo vamos a ver de una manera muy clara. Pero necesitamos los recursos del sector público, del sector privado, del sector social, los necesitamos. Necesitamos el conocimiento y sus recursos. Lo hemos visto durante la pandemia. Hay muchísimos ejemplos, buenas prácticas durante la pandemia. Para suministros, para cuestiones también para atender ayudas sociales, para atender las ayudas en la comunidad, etcétera, en materia educativa, en materia social, en materia de transportes, etcétera. Ha habido grandes avances durante ese tiempo, ¿no? Sabemos cuáles son las debilidades de las alianzas público-privadas y por lo tanto tenemos que poner foco ahí. También sabemos que los contratos públicos, cuando hacemos un contrato para construir una carretera, pues puede haber corrupción. También lo sabemos, porque van a la suya, a su beneficio, pero es responsabilidad de la administración dirigir la obra. Es responsabilidad de la administración y que no se desvíe del interés general. Por lo tanto, colaboración pública-privada siempre ha existido y el riesgo siempre ha existido. Vamos a ver, como yo les digo, ya les adelanto como si fuera una película, les adelanto que en un par de semanas pues veremos
cuáles son los riesgos, ¿no? Y cuáles son los pecados y cómo combatirlos, ¿no? Respecto a cómo insuflar, digamos, motivación a los municipios de las cámaras de representantes a los municipios lo tienen, no depende del tamaño y la capacidad, ¿no? Pero es que muchos de los problemas que abordan los municipios, los principales problemas de la sociedad y de sus comunidades, son de la Agenda 2030. En materia de agua, en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de género, en materia de educación, en materia de empleo digno, en materia, etcétera, etcétera. Son los problemas de la comunidad, son los problemas de los, como decimos en España, de los vecinos, ¿no? Y por lo tanto, esa ya es motivación suficiente. ¿Qué es lo que se pide? Veremos ejemplos también. Alinear las políticas municipales con la Agenda 2030. Necesitamos alinear la planificación, alinear el programa de gobierno, alinear los programas legislativos con la Agenda 2030. Hablemos de Agenda 2030. En la actuación que hacemos sin darnos cuenta que es Agenda 2030 y en otros casos ser más ambiciosos, sin duda. Pero hay muchísimos muy buenos ejemplos en la región y en todo el mundo sobre alineamiento entre Agenda 2030 y los planes municipales o las actuaciones municipales. Hay una plataforma exclusivamente de esto, de buenas prácticas a nivel mundial de Naciones Unidas. Ya la tienen ustedes, la pondré para que la puedan ver y bueno, para que tengan la referencia para poder entrar a ella y puedan jugar por materias, por ODS, y pueden ver ahí. Esto se ha desarrollado enormemente en los últimos 2-3 años. Enormemente se ha desarrollado, porque las buenas prácticas nos permiten decir, si ellos lo han hecho, nosotros lo podemos hacer. Tanto en el ámbito parlamentario como en el municipal. Ya he dicho que en el parlamentario un poquito menos, pero se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante. Y la motivación del ámbito parlamentario es darle contenido social a la acción legislativa, que no esté tan alejada de los ciudadanos, que es la principal crítica que se hace a los parlamentos. Eso lo ha entendido muy bien el Parlamento de Brasil, lo entendió muy bien y tiene un enorme despliegue de participación ciudadana para el Parlamento, en el Parlamento de Brasil, a través de las redes y a través de distintos mecanismos de participación, ¿no? Y dentro de ellos, digamos, su alineamiento con la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho interés. ¿Más preguntas? Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Liliana Flores. Hay un contexto actualmente que es el tema social. ¿Cómo cambiar la mentalidad en la sociedad para lograr ese desarrollo? Hay sociedades que se resisten a ese cambio. El trabajar con una sociedad ensimismada es complejo. Adelante. Pues mire, como me decía un psicólogo el otro día, la gente solo cambia cuando hay premios y castigos. Premios y recompensas. Y castigos. Es así. Vamos a ver, está la ley, la norma, que efectivamente uno puede utilizarlo. Pues mire, límite de velocidad en las carreteras. ¿Cuándo funciona? Pues llega un policía y te sanciona. Ya está. O un radar y te sanciona. Te pone una multa y te llega a tu casa. Y si no la pagas, pues te la quitan de tu cuenta corriente, de tu banco, directamente, ¿no? Esto es duro, es la parte más dura. Usted rompe un escaparate en un comercio, y llega la policía, le sanciona y tiene que pagar, ¿no? Y además puede ir a la cárcel. Esto es lo que es. Usted ejerce la violencia contra una mujer, el sistema penal le condena. Y la parte positiva. Y la parte positiva es, mire, políticas de bienestar. Oiga, vamos a ver, usted va a la escuela, tiene un nivel educativo decente y progresivamente cada vez de mayor calidad, y usted tiene mayores posibilidades de empleo y mayor posibilidad de ganancia desde el punto de vista económico. Es una parte positiva. En materia de bienestar, por ejemplo, en materia de bienestar sanitario, ¿no? Oiga, usted va a un hospital, y usted produce cambios importantes. Mira, esta es una de las cuestiones. La otra cuestión es que ponemos demasiado foco a veces en las personas. Y hay una parte que es fundamental, es fundamental, los ciudadanos y ciudadanas, la vida de la comunidad es fundamental. Pero pongamos foco en la ejemplaridad de los poderes públicos y de los representantes y de las instituciones. Pensemos que probablemente tenga más capacidad de cambio o de menos resistencia al cambio si ven cambios en la parte política, si ven cambios en la parte institucional. Si se es ejemplar, si se da ejemplo por parte de las instituciones. Es decir, si se transmiten los valores adecuados por parte de las instituciones. Eso, evidentemente, hace que vaya cambiando la sociedad. Mira, si el gobierno no es corrupto, si las instituciones son corruptas, yo puedo perseguir la corrupción, porque son prácticas que la comunidad, bueno, se le va a decir que se van a condenar porque no se hacen, ¿no? Se hacen en muy pequeña medida o residual en los gobiernos o las instituciones públicas. Este aspecto es muy importante. Y la otra es premios y castigos. Suena muy duro, pero son premios y castigos. Estado de bienestar, subvenciones, ayudas, políticas públicas, etcétera, y castigos.
Usted no recibe una subvención si no cumple estos requisitos. Usted no recibe estos incentivos si no cumple estos requisitos. Usted no recibe una subvención en materia industrial, en materia agrícola, si no cumple los requisitos medioambientales, como sucede, por ejemplo, con las políticas de la Unión Europea y otras políticas de la región de Latinoamérica. Entonces, es evidente, ya está, no lo recibe. O usted no puede vender tal producto si no me garantiza su trazabilidad desde el punto de vista medioambiental. No puede exportarlo a países, por ejemplo, de la Unión Europea. Es un cambio desde el punto de vista medioambiental, o si no es sostenible su producción. O si no regula usted adecuadamente y lo impide el trabajo infantil. Este es el asunto. No tiene más historia. Es complejo, los cambios culturales son complejos, pero los cambios culturales, lógicamente, provienen de acciones dentro de la sociedad, pero el Estado y sus instituciones tienen enormes capacidades y palancas para poderlo activar. Pero tiene que ser ejemplar, tiene que ser, porque si no las leyes se quedan vacías. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Ana González. Buenos días, excelente presentación, gracias. Respecto a las alianzas regionales para el abordaje de problemáticas que son comunes o transfronterizas, por ejemplo, el tema de migración, seguridad, recursos hídricos, manejo de océanos, ríos, etc. ¿Qué opinión o buenos resultados nos puede comentar al respecto? Muchas gracias desde El Salvador. Bueno, lo veremos en las alianzas regionales. Ya les he comentado la alianza que hay en materia de género, en materia de mujer, que es interesante, muy interesante en la región y que ha avanzado notablemente. Otra cosa, los resultados a partir de la pandemia, que eso ya lo hemos visto. Hay una alianza también muy interesante bajo el paraguas de Naciones Unidas, por ejemplo, en materia estadística y de datos. Eso tiene un enorme interés. Pero la pandemia, como dice CEPAL, nos ha puesto en manifiesto la debilidad de las alianzas regionales. Eso lo ha dejado bien claro. Una enorme debilidad. Frente a las alianzas, por ejemplo, aunque han sido un poco tardías en algunos casos, pero bueno, por ejemplo, la alianza de la Unión Europea, ¿no? Donde efectivamente ha funcionado, tanto en la compra de vacunas, como bueno, a veces con efectos, digamos, no deseados para otros países, para terceros países, porque nos ha desabastecido, pero en materia financiera, por ejemplo, en materia política crediticia, en materia de endeudamiento, en materia, sí que ha funcionado. En estos elementos, la región no ha avanzado. Esto es declaración de CEPAL y, lógicamente, queda mucho que hacer. Veremos algunos ejemplos positivos, que los hay, pero bueno, ustedes lo saben mejor que yo, cómo han ido avanzando o no avanzando las distintas alianzas regionales en materia de comercio, o en materia económica, o en materia aduanera en los últimos años. Lo que pone de manifiesto la pandemia es que, primero, que no va a ser, que desgraciadamente van a llegar otros fenómenos. Fíjese, con la pandemia, vamos a ver, poco a poco la estamos superando, pero bueno, tenemos ya el problema de la migración, muy fuerte en México, pero que deriva de toda la región, y sabemos que pueden llegar otro tipo de catástrofes naturales recurrentes, que eso las sabemos todos los años, y eso pues que no solo afecta a un país, y eso exige una visión mucho más amplia. Esa visión, digamos, de telescopio que les ponía antes, no la de microscopio. Y esto es muy importante. Y es un tema cultural, como antes decía Liliana, ¿no? Entonces, pues efectivamente es un tema cultural. Es un tema cultural, pero que la cultura se va cambiando con realizaciones, con actuaciones concretas, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones. Pero lo veremos, lo vamos a ver durante esa semana y además, como les voy a poner lecturas, van a tener ustedes la posibilidad de entrar en bases de datos o entrar en lecturas mucho más amplias. Yo solo voy a ponerles pequeños trozos, pero ustedes pueden desarrollarlo mucho más. Y si tienen interés, desarrollen una de las actividades de fin de curso, del curso, desarrollen esta parte. La parte de alianzas es realmente, hagan una propuesta a su país o a su organización. Es realmente en la materia concreta. Por ejemplo, hay un desarrollo muy interesante de los organismos de auditoría de cuentas en la región, de los tribunales de cuentas o, digamos, organismos de control de cuentas en la región. Muy interesantes a nivel mundial, pero hay un manual específico de auditoría y su alineamiento con ODS. Interesantísimo, de la CEPS. Muy interesante. Yo tuve la ocasión en uno de los congresos de tener relación directamente con el presidente del organismo y pues, realmente interesantísimo. Yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Como tenía, y algunos países han desarrollado su propio, digamos, alineamiento de los ODS con el control. Fíjese, los organismos de control de cuentas nos están diciendo si están las cuentas de todos los organismos públicos, de todos los presupuestos públicos, si se alinean o no con la Agenda 2030, y hacen recomendaciones. Eso es muy interesante. Desde los organismos de control. A mí me llamó y me pareció súper operativo, me pareció enormemente importante porque es una palanca. Porque, oiga, mire, usted se ha gastado el dinero adecuadamente, pero no se alinea con la Agenda 2030. Se queda gente detrás con esta política. Eso es muy interesante. Es importante y supone un cambio de visión. Un cambio cultural a medio y largo plazo.
Más temas. Sí, Cirilo Ávila pregunta, si tenemos los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo poder establecer de manera ordenada el crecimiento de la población en materia de vivienda y evitar la formación de asentamientos informales que traen como consecuencia el aumento de la falta de acceso al agua, a la electricidad, el alcantarillado, etcétera? Adelante. Bueno, es un tema muy concreto. Hay un ODS específico para el tema de la vida en la ciudad y la vida en la comunidad. Bueno, efectivamente usted ha abordado un problema que es bueno, pues la enorme concentración de población en las ciudades, especialmente en las megalópolis, que empiezan a ser ya muy importantes en la región y a nivel mundial. Pues la media es que más del 50% de la población vive en ciudades, digamos, urbanas o vive en núcleos urbanos y en algunos países más del 70%, ¿no? Entonces esa es la tendencia que hay en el mundo. ¿Qué nos dicen? Bueno, hay una agenda urbana a nivel mundial, que por parte de Naciones Unidas, y lo que nos dice es que debemos abordar estas cuestiones de una manera muy interrelacionada. No basta solo, no es una política de vivienda, es una política medioambiental, es una política de agua, es una política de transporte, es una política de infraestructuras, es una política educativa, es una política de empleo, son muchas cosas, ¿no? Hasta ahora, desgraciadamente, lo que nos enseña la Agenda 2030 es que no debemos abordar estas cuestiones de forma vertical, sino de forma transversal. ¿Qué sucede? Que nuestras organizaciones públicas no están adecuadas para eso. Entonces, muchas veces, cuando vemos un asentamiento ilegal o informal, lo que le decimos al Ministerio o al Departamento de Vivienda, arréglalo tú. Y claro, el Departamento de Vivienda dice, ¿pero con qué medios? Los medios son insuficientes con los que cuento. ¿Por qué? Porque problemas complejos no pueden tener soluciones unidireccionales de un solo departamento o una sola política pública. ¿Qué necesitamos? Ordenar. Ayer hablaba con un responsable local en español, y él mismo lleva muchos años en política, y él lo entendía. Decía, claro, es que necesitamos grupos de trabajo que desarrollen una política, la implementen, la lleven a cabo, la evalúen y se vayan, ¿no? Y se deshagan. Bien porque el problema se ha resuelto o porque cada departamento ya ha asumido lo que tiene que realizar en esa política. Pero hace falta una visión compleja y holística integral. Y eso lo aporta la Agenda 2030. Esto no es un problema de una ciudad sostenible y un problema concreto de un barrio o de un asentamiento ilegal, sino que necesitamos una política integral, muy compleja. Entonces, la Agenda 2030 no resuelve los problemas concretos. En algunos casos sí, porque te aborda un ODS con una meta concreta y con varios indicadores, ¿no? Y entonces, a partir de ahí dice, oiga, usted ha conseguido esto y nos dice, alinee la planificación local o municipal o territorial o estatal, alinéela con la Agenda 2030. Pero también nos dice, tiene que tener una visión integral, no va a resolver el problema de la vivienda o el problema de asentamientos ilegales desde el Departamento de Vivienda. No lo va a hacer. Esa visión es obsoleta y caducada. Ha caducado ya, hace tiempo. Y además necesitamos, lógicamente, las alianzas con los representantes de esos asentamientos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones empresariales, con los suministradores de energía, etcétera, etcétera. Son políticas muy complejas. ¿Qué sucede? Que muchas veces nuestra mentalidad burocrática no sabe fragmentar estos problemas e integrarlos, sino simplemente dictamos una norma o abordamos esto, como he dicho antes, desde el punto de vista vertical. Y esto, la Agenda 2030 nos mueve a enfocar la política pública, en este caso vivienda, de otra manera, de una manera distinta. Más cuestiones. Buenas, profesor. Hola, Nelson, ¿qué tal? Saludos. Leonel, salió un momento. Vamos a darle la palabra a Lili Guerra, que tiene la mano levantada. Adelante, Lili. Puedes activar el micrófono y hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Muy excelente e interesante presentación, profesora Arenilla. Mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr el desarrollo sostenible en nuestros países, especialmente en Panamá, incluyendo instituciones gubernamentales, empresas privadas y semiprivadas, con la Agenda 2030? Vale, ya les digo que vamos a tener una semana dedicada a alianzas. Hay un pacto mundial, un pacto global, donde hay miles de empresas a nivel mundial que se han comprometido con la Agenda 2030. Mira, uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años y que a mí me ha llevado a reflexionar a lo que yo he denominado una realidad ampliada de lo público, de tal manera que lo público no equivale al Estado y a la administración, sino equivale a comunidad, y la comunidad es responsable del bien común y se dota de herramientas e instrumentos.
o instituciones como es el Estado y la Administración. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento. ¿Qué nos dice ahora? Que nos encontramos con empresas privadas, con organizaciones sociales, pero en el campo de las empresas privadas, con empresas privadas que han asumido la responsabilidad social corporativa y realizan actuaciones que no dudaríamos en calificar de públicas. En materia social, en materia de igualdad de género, en materia educativa, en materia de empleo, en materia de discapacidad. Yo pertenezco a una fundación en España, ya tuvimos uno de los consejos, tuvimos el patronato, y esa certifica, además lo está haciendo también en América Latina, en Uruguay, ¿no? Y va a abrir probablemente en algún otro país, donde certifica a las empresas responsables con la discapacidad, que cumplen más allá, es una auditoría, una ISO, digamos, podríamos decir, de discapacidad, de empresas que son responsables con la discapacidad. Entonces se comprometen en materia de empleo, en materia de integración, en materia de adaptación, en materia de accesibilidad, en materia de, en fin, de proveedores, etcétera, etcétera. Esto indudablemente es público, pero público porque no es igual a Estado, sino que es público, es a bien común, responsabilidad de la comunidad. Esta es una de las cuestiones. ¿Qué más nos encontramos? Con empresas sociales, de miles de trabajadores, miles de empleados, que realizan funciones en materia social, que no buscan el beneficio económico exclusivamente, sino que anteponen la inclusión de personas con discapacidad, de mujeres en riesgo de exclusión, de personas en riesgo de exclusión, de minorías étnicas, minorías indígenas, etcétera, etcétera, como compromiso con la sociedad. Y esto es público también. Esto ha ido creciendo en los últimos años, a lo largo de los últimos años. En mi país, por ejemplo, hasta ocupar un porcentaje significativo. Hay más de 2 millones de trabajadores en España que trabajan en empresas de este tipo, en empresas de economía social, además de la responsabilidad social corporativa. Las empresas, en fin, que cotizan en bolsa, que son multinacionales, todas ellas, en el caso español, bueno, pues el IBEX 35, como se llama, es el alineamiento. Y nos encontramos con grandes corporaciones que alinean su actividad con la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es un identificador de responsabilidad y les permite también identificarse a nivel mundial como responsables con el mundo, con responsables con el medio ambiente, con responsables que nadie quede atrás. Esto también cada vez tiene más importancia. Y desde luego no encontrarán ustedes una gran empresa a nivel mundial que no tenga un alineamiento con la Agenda 2030. No es posible. Por lo menos de las que son exportadoras, digamos, en materia de servicios, en materia de infraestructuras, en materia de obra civil, etcétera, etcétera. O materia financiera, no es posible. Entonces esto es así. Esto vamos viendo a lo largo de los últimos años cómo esto se ha ido incrementando. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado o lo público? Bueno, pues alinearse, tiene que facilitar este tipo de alineamientos y desde luego aprovechar esos recursos, orientarlos, integrarlos dentro de las políticas, llevar la iniciativa. Pero una iniciativa distinta a ordeno y mando. Es una iniciativa colaborativa, es distinta, ¿no? Seguías con la mano levantada, Lili, ¿no? No, es que no sé, la habías bajado y la habías levantado, me parece. Bueno, sí. Ya por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta acá, aunque bueno, tenemos muchos comentarios en el chat, tenemos muy buenas preguntas, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Cualquier cosa pueden continuar con el debate a través del campus virtual. Les invitamos a esta semana estar atentos, ya que tienen una evaluación para entregar hasta el día domingo, la cual le estaremos oportunamente refrescando a través del grupo de WhatsApp. Bueno, no queda más que agradecerle por su participación y por su atención a la clase del día de hoy. Profesor, si quiere finalizar con algunas palabras. Bueno, las palabras son que ánimo, participen en el foro, no dejen para el final las lecturas, pregúnteme cualquier cosa, tanto a mí como al profesor Barreto y a la organización del CLAD, para que no, en fin, para que esto no haya ningún entorpecimiento y tengan las cosas bastante claras. Y bueno, y yo creo que las preguntas han sido realmente interesantes. También se ve la evolución de la región y de los responsables públicos de la región, cómo han ido madurando a lo largo de los últimos años, y también, bueno, la magnífica selección que hace, como todos los casos, el CLAD, ¿no? La escuela del CLAD, con Nelson y con Leonel a la cabeza, ¿no? Esto realmente es muy importante porque además ustedes se van a beneficiar mucho de la interacción entre unos y otros, por eso es tan importante la participación en los foros. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy, reiterando nuevamente la invitación a participar en las actividades que esta semana se estarán
desarrollando en el campus virtual. Por favor, aquellos que no han ingresado, les exhortamos a hacerlo, ya que después de algún tiempo de inactividad, bueno, nos estaríamos comunicando con ustedes porque la idea es que vayan haciendo las entregas en la fecha correspondiente. Así que bueno, con este comentario damos por finalizada la actividad y bueno, muchísimas gracias. Algo. Ujú.